La energía. Al escuchar esta palabra se te puede venir a la mente diversas cosas relacionadas con esto. Y si se te llega a preguntar qué es, pues muchas más respuestas aparecerán en tu cabeza, ya sea para definir un estado de ánimo o como la principal fuente que sustenta y mueva al mundo entero. El concepto de energía puede llegar a ser algo abstracto y podemos decir que dependiendo del punto de vista, la energía puede ser lo que hace posible que nosotros realicemos algún trabajo. O por otro lado, la podemos definir como la propiedad del espacio-tiempo que manifiesta una homogeneidad temporal. En este caso nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de la termodinámica y nos vamos a hacer la pregunta de qué es energía. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo mediante un movimiento o el movimiento. Se puede generar luz, calor o etcétera. La energía se tiene en diferentes usos. Por ejemplo, se pueden obtener desde la energía solar, nuclear, energía eléctrica mediante estos mismos movimientos, la energía hidráulica y muchas más. Ya habiendo hablado de la energía en la termodinámica, ahora vamos a hablar de dos de estas energías de manera breve. En este caso, la energía solar y la energía nuclear. Energía solar es aquella que se obtiene mediante el Sol, por el cual el Sol emite rayos u ondas que viajan por el espacio hasta impactar a la Tierra. Estos rayos y ondas se les conoce como fotones. Estos fotones al viajar, cuando impactan a la Tierra, generan calor y luz. El Sol puede generar la misma energía eléctrica que gastamos en un año en una sola hora. Pero ¿cómo recopilamos esta energía? Esta energía se recopila gracias a los paneles solares. Los paneles cumplen con la función de ser como baterías que recopilan los fotones, convirtiéndolos en electrones para así tener electricidad. Energía nuclear es aquella que sale a través de los núcleos de los elementos a una escala atómica. En una central nuclear se crea la energía eléctrica a partir de estos elementos y mediante el calor, es decir, un proceso termodinámico. En un reactor se almacena los elementos combustibles como pueden ser plutonio, uranio e infinidades, etcétera. En el reactor se crea el proceso de la fisión, en donde los átomos liberan la energía necesaria para obtener la electricidad, pero para mantener este reactor funcionando y sin crear catástrofes como antes han pasado en la historia, se tiene un proceso de enfriamiento en el cual este calor se evita en mayores magnitudes, obviamente liberando la energía térmica, la cual nos va a permitir obtener la electricidad mediante la dispersión de estos elementos. Tras estas breves explicaciones que nosotros hemos dado, el concepto de energía se puede llegar a entender un poco mejor. Y vale hacerse la pregunta de cómo es la energía hoy en día. No hace falta tener que consultar. Muchos de nosotros ya sabemos cómo es la energía hoy en día y muchos de estos ejemplos los hemos dicho ya. Pero cabe señalar cómo será la energía en un futuro. Y en este caso no es necesario tener que ir a una central eléctrica para aprender más sobre la energía, pues de hecho en nuestro día a día hay un gran ejemplo de cómo funciona la energía y uno de estos ejemplos son los motores de los vehículos. Ahora bien, cuando hablamos de un motor, hacemos referencia a una máquina térmica. ¿Y qué es una máquina térmica? Pues como su nombre lo indica, básicamente es un aparato que transforma la energía térmica en trabajo. Y consecutivamente también nos topamos con el enunciado de Kelvin Planck, y que nos dice que un proceso que convierta el calor absorbido en trabajo no es posible. En este caso, el motor de combustión interna de los automóviles es un perfecto ejemplo de esto, ya que básicamente la gasolina que llegue a entrar en el motor no es aprovechada en su totalidad. Como ejemplo de esto, de hecho, tenemos los propios residuos del vehículo que los expulsa en forma de gas, de CO2, es la gasolina que no ha sido aprovechada. Por otro lado, para tener que hacernos una idea de qué tan beneficioso puede llegar a ser un motor de combustión interna, lo tenemos que comparar con un motor eléctrico.
En cuanto a la forma de trabajar de estos dos motores, tenemos que el motor a gasolina produce una combustión con suficiente energía de presión para mover los pistones y que estos produzcan un movimiento giratorio, el cual se va a trasladar a las ruedas. Por otro lado, el motor eléctrico utiliza un paquete de baterías que pasa por un inversor que transforma esa energía en corriente trifásica, que después llega a un motor de inducción y este motor es el que hace que giren las ruedas. Hay muchas diferencias con respecto a estos motores y una de ellas es precisamente que el motor de gasolina sufre de bastantes problemas de equilibrio mecánico, el cual se tiene que resolver agregándole accesorios tales como la rueda flotante, los contrapesos, el alternador, lo que hace que el motor ya de por sí sea mucho más pesado. Por otro lado, el motor eléctrico no tiene ni cerca el peso del motor a gasolina, ya que el peso del motor eléctrico tiende a ser de unos 32 kilos aproximadamente, mientras que un motor a gasolina su peso ronda los 180 kilogramos. Por otro lado, mientras que el motor eléctrico trabaja con un campo electromagnético giratorio, se puede ajustar perfectamente la entrada de energía, lo que hace que sea mucho más fácil de controlar la velocidad de este motor, algo que en el motor de combustión no pasa. Una de sus grandes desventajas actualmente es su abastecimiento, que suele llegar a tardar aproximadamente una hora. En cambio, el motor a gasolina no tiene esto. En 3 minutos o menos está perfectamente lleno el tanque. Así que, teniendo en cuenta muchos de estos inconvenientes, hay que hacernos la pregunta de si se puede aprovechar completamente la energía. Para eso nosotros les vamos a dar una breve teoría con respecto a el uso de la energía y cómo ésta podría llegar a mejorar y aprovecharse mejor. Bueno, ya conocemos un poco de lo que es energía y algunos ejemplos de ella, como la energía solar, la energía nuclear o la energía hidroeléctrica, mil y un formas de obtener energía. La energía solar se obtiene por los rayos del sol, la energía nuclear mientras el movimiento de los átomos, del núcleo de los átomos. Pero la energía se aprovecha en su totalidad. Realmente no, porque a cierto punto se disipa, la energía se disipa y se deja de aprovechar. Entonces, ¿por qué no pensar en una forma de obtenerla y aprovecharla al 100%? ¿Por qué no tener ciertos contenedores o sistemas o unas baterías que pudieran reciclar o en este caso transformar la energía que se pierde en más energía? Según el principio de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, si tú llegas a transformar la energía en más energía, obviamente creas un ciclo, porque no estás desperdiciando la energía que supuestamente tendrías que desperdiciar, al contrario, la estás aprovechando. Y al aprovecharla obtienes mayor productividad y mayores niveles energéticos, que en este caso es la electricidad.